La idea es hablar un poquito sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares, que es la temática del mes. La facilitadora es la doctora Viviana Torres de Colmédicos, la médica laboral que tenemos en Giro. Muchísimas gracias por estar por aquí y te doy paso para iniciar. Bueno, muy buenos días, compañeros. Como dice Caro, mi nombre es Viviana Edith Torres Gutiérrez. Ahorita me encuentro con ustedes apoyando los procesos. Soy médica especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y como parte del programa Sanamente, en el día de hoy vamos a hablar cómo prevenir enfermedades cardiovasculares. Les voy a compartirles pantalla, me confirman si la ven y las dudas que tengamos las socializamos al final. Listo. Ahí ven mi pantalla. Sí, la vemos. Listo. Y me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿y por qué es importante hablar de enfermedades cardiovasculares? Entonces, tenemos que, según la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa de mortalidad en el mundo occidental. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a patologías como la diabetes mellitus, que es lo que conocemos como azúcar en la sangre, hipertensión arterial o presión arterial elevada, enfermedad cerebrovascular, que es lo que llamamos trombosis cerebral, enfermedad isquémica cardíaca, enfermedad coronaria o infarto al miocardio, enfermedad arterial periférica, que consiste en esta obstrucción por placas de grasa o lo que llamamos ateromas en las arterias a nivel de los miembros. También incluye la obesidad, los problemas de colesterol o dislipidemia y el síndrome metabólico, que es una condición donde coexisten varias alteraciones. Característicamente, estos pacientes tienen obesidad, pero una obesidad que es central. La obesidad central es la que es en abdomen, y adicionalmente pueden tener otras alteraciones como es triglicéridos elevados, colesterol bueno o HDL bajito, problemas de azúcar, problemas de colesterol y de presión arterial elevada. ¿Y por qué ha aumentado la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares? Por el modernismo, ¿cierto? Entonces, el auge de las tecnologías hace que nos movamos menos y que permanezcamos más tiempo al frente de las pantallas, como es computador, dispositivos móviles, televisor, ¿cierto? Viendo Netflix, y tenemos un ritmo de vida muy acelerado, ¿cierto? Altos niveles de estrés, y nuestra dieta occidental, que es una dieta con un aporte calórico muy alto porque es muy rica en grasas y en carbohidratos. Existen unos factores de riesgo que son modificables para enfermedad cardiovascular y otros que son no modificables. El mensaje que yo quiero que se lleven, y es en lo que me voy a centrar, es cómo modificar esos factores de riesgo. Entonces, ¿qué hábitos debemos adquirir para impactar de forma positiva en la salud? Y si un individuo tiene múltiples factores de riesgo, entonces el riesgo, valga la redundancia, de enfermedad cardiovascular aumenta. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos no modificables? Ser de sexo masculino, raza negra, tener antecedentes familiares de primer grado, con hipertensión, diabetes o infartos sobre todo en familiares de primer grado menores de 55 años. Hombres mayores, que sean mayores de 45, o mujeres mayores de 55 años. Existen unos factores de riesgo que son modificables, como cuáles: el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el abuso de alcohol, la dieta
no saludable, el estrés y el abuso de sustancias psicoactivas, particularmente la cocaína. La cocaína se asocia frecuentemente con desenlaces cardiovasculares. Entonces, ya sabiendo cuáles son estos factores de riesgo, estos facilitadores, voy a desglosar un poquito cuál es el efecto a nivel del organismo de cada uno de estos factores de riesgo. Entonces, tenemos que el tabaco aumenta el LDL o el colesterol malo. Entonces, esto va a favorecer la aterosclerosis, que es la formación de placas de grasa al interior de las arterias. Y directamente produce vasoconstricción. ¿Qué es eso? Que la luz de la arteria se reduzca, ¿cierto? Como un espasmo. Y esto a su vez va a producir aumento de la presión arterial. Produce un daño directamente en el endotelio, o sea, en la capa que está por dentro de las arterias. Aumenta la coagulación de la sangre. Si la sangre es más viscosa o coagula como tal, forma trombos. Y estos trombos son los que a su vez tapan las arterias y en ese recorrido evita que haya un flujo de sangre a los tejidos, ya sea tejido miocárdico o tejido cerebral, y es esta falta de flujo lo que nosotros llamamos isquemia. Y directamente el tabaco también produce una alteración o un aumento en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. El alcohol, ¿qué produce a nivel cardiovascular? Una dilatación de las cavidades, lo que llamamos una miocardiopatía dilatada. Y por la alteración o aumento del calcio y del sodio en la célula, va a producir hipertensión arterial. Y en intoxicación aguda o embriaguez o borrachera, entonces puede desencadenar arritmias. La cocaína a nivel cardiovascular produce un requerimiento aumentado del oxígeno en el músculo cardíaco y también facilita la formación de trombos. Y esto a su vez se va a asociar frecuentemente con presión arterial elevada, arritmias, dolor en el pecho o angina, isquemia o hemorragias cerebrales. El azúcar. Entonces, ¿qué produce el azúcar? El azúcar está muy estudiado y se sabe que es nociva el azúcar libre, el azúcar añadida o los azúcares refinados. Entonces, produce una resistencia a la insulina. Entonces, la insulina es una hormona que hace que haya un aprovechamiento del azúcar por la célula. Si se encuentra, si no actúa como debe ser, o sea, hay una resistencia, entonces el azúcar queda libre en la sangre. Y estos niveles son nocivos para el organismo y facilita enfermedades como son la diabetes, el aumento de la presión arterial, el aumento de los triglicéridos, el aumento de peso y otra patología que es el hígado graso. El hígado graso es característico de las personas que tienen una obesidad central, lo que mencionaba ahorita, que son barrigoncitas. Entonces, así como se acumula el tejido graso en el abdomen, entonces también se acumula en los órganos que están en el abdomen, ¿cierto? O sea, es decir, en este caso, en el hígado. Importante saber que las gaseosas que tienen alto contenido de azúcares no solamente son nocivas por el azúcar, son nocivas porque también tienen unas sustancias químicas que se ha estudiado relación con cáncer, relación con enfermedades alérgicas, tartrazina, sulfitos, etc. Entonces, las medidas preventivas van a ir orientadas y ya conocemos cuáles son los factores de riesgo. Entonces, la idea es modificarlos y por eso es importante suspender el tabaquismo. Se sabe que una persona que suspende el tabaco, que deja de fumar al año, disminuye en un 50% el riesgo de infarto, ¿cierto? Es significativo. Moderar el consumo de licor, evitar consumo de sustancias psicoactivas, disminuir el consumo de sodio. Entonces, ¿el sodio qué hace? El sodio
nosotros lo tenemos en el organismo, pero ellos se encuentran en equilibrio, todos esos electrolitos. Entonces, cuando se aumenta el consumo de sodio, nos da más sed, ¿cierto? Entonces, tenemos mayor ingesta de líquido, aumenta ese volumen. Si hay aumento de volumen, hay aumento de la presión. Si está elevado, hay un desequilibrio en los electrolitos y también se altera el sistema, un sistema que tenemos a nivel renal, que es el que nos regula la presión. Entonces, importante disminuir consumo de sodio y aumentar el consumo de potasio. Esto nos ayuda a tener una buena presión arterial. ¿Y qué tiene mucho sodio? La sal de mesa, las salsas que utilizamos, los caldos, Maggi, Knorr, el mecato, los embutidos, entonces salchichas, todo esto. Y aumentar el consumo de potasio, entonces, ¿dónde está el potasio? ¿En qué alimentos? Entonces, en el banano, en el tomate, en los cítricos, todo lo que es hojas verdes, aguacate también. Importante eliminar el consumo de grasas saturadas y azúcares refinados, por lo que ya mencionamos, y aumentar el consumo de frutas y verduras. Frutas y verduras, importante porque no solamente nos aportan minerales, vitaminas, sino que también contiene fibra que nos ayuda a disminuir la absorción o el metabolismo de la glucosa. Y chicos, o sea, realmente somos lo que comemos. Entonces es bien importante que nosotros dejemos hábitos inadecuados, consumo de comida chatarra y empecemos a hacer unos cambios en nuestra dieta. La dieta mediterránea es una dieta que tiene muchos beneficios cardiovasculares, porque se ha visto que todos estos países mediterráneos, como Italia, Grecia, ellos tienen baja prevalencia de enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo es esa dieta mediterránea? La dieta mediterránea es baja en carnes rojas y es alta en pescado, frutas, verduras y aceite de oliva. Otro aspecto, otra medida preventiva es realizar ejercicio, o sea, movernos. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto al ejercicio? Que los adultos, que es en el rango de edad en el que estamos, debemos realizar si es una actividad física aeróbica vigorosa, 75 minutos por semana. Pero si es moderada, 150 minutos por semana. Que esto, chicos, es poquito, porque 150 minutos por semana, pero es lo mínimo, se distribuye prácticamente en media hora de lunes a viernes, ¿cierto? Y al mismo tiempo, lo importante es que sea también regular, ¿cierto? Una actividad física regular. Y debemos también al menos 2 a 3 veces por semana realizar fortalecimiento de los principales grupos musculares, al menos 2 días a la semana, realizar actividades para mejorar el equilibrio, por ejemplo, pilates, y esto tiene gran impacto en las personas de edad avanzada porque también les disminuye el riesgo de caídas. El ejercicio en medicina considero que es la terapia más costo efectiva que existe por sus múltiples beneficios. Entonces reduce peso, es antidepresivo por la liberación de endorfinas, disminuye la resistencia a la insulina, reduce el colesterol malo o LDL, disminuye el riesgo de osteoporosis y tiene un impacto en el sistema respiratorio también bastante importante. Otra medida preventiva es evitar el estrés, ¿cierto? Y en este mundo tan acelerado, eso suena difícil. Pero es fundamental porque hace parte o es necesario tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental. Y podemos hacer uso de estrategias, ayudarnos con yoga, ayudarnos con la terapia cognitiva basada en mindfulness. Esta terapia tiene más de 30 años y tiene mucha evidencia científica y actualmente se usa mucho en psicoterapia, en psicología. ¿Y qué es? Entonces, ¿en qué se basa? Mindfulness
se refiere a una conciencia plena del presente, porque se dice que si nos enfocamos en el pasado, desarrollamos unos pensamientos de depresión, y si nos enfocamos mucho en el presente, en el futuro, perdón, desarrollamos síntomas ansiosos, ¿cierto? Entonces esto, los que estamos siempre pensando en el pasado, lo que ya pasó en el futuro, nos desarrolla un estrés. Entonces esta terapia se enfoca en el presente, en el día a día, en la aceptación de las circunstancias que nos ayudan a tener una mejor capacidad de afrontamiento. Bueno, otra medida preventiva importante, el sueño, ¿cierto? Entonces, el sueño debe tener como unas horas, una temporalidad, pero también es importante la calidad del sueño. Y se recomienda en adultos dormir entre 7 a 8 horas, ¿cierto? Estas horas varían en la edad, porque los chiquitines duermen más horas, ¿cierto? En la medida en que vamos avanzando en edad, dormimos menos. Pero importante la calidad, es decir, que sea un sueño reparador. Y para que sea un sueño reparador, nosotros debemos tener unos hábitos, ¿cierto? Entonces debemos fijar unos horarios para acostarnos y levantarnos a la misma hora. La habitación no debe tener ruido, debe ser oscura, a una temperatura que sea confortable, bien ventilada, eliminar consumo de alcohol, nicotina y cafeína. Importante porque oscura. Recordemos, hay una hormona que es la melatonina, que es la hormona del sueño y se libera cuando hay oscuridad. Evitar siestas prolongadas, evitar comer tan tarde y que las cenas sean muy grandes o copiosas, realizar ejercicio físico regular, pero evitarlo las 2 horas antes de ir a dormir. Actividades relajantes como bañarnos con agua, con una ducha tibia, también puede ayudar a conciliar mejor el sueño. No tener en las habitaciones televisores, computadores, ¿cierto? Y evitar el uso de dispositivos móviles unas horitas antes de irnos a dormir, ¿cierto? Porque esto interfiere con el sueño. Importante que asociemos la cama con 2 actividades, ¿cierto? Dormir y el coito. La cama no es para otras actividades, ver televisión en la cama, trabajar en la cama, comer en la cama, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tenía para mostrarles hoy. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Gracias por la atención. Bueno, de pronto los que tengamos algún tipo de duda, escribámosla al chat. También aprovecho para que me diligencien la asistencia, por favor. En el chat está el link. Si tienen alguna duda, escribámosla, que por acá la vamos leyendo. ¿Listo? Yo sí tengo una duda, Doc. El tema de la herencia, o sea, cuando un familiar cercano fallece por un tema algún tema cardiovascular, las personas de atrás quedan como con más riesgo de presentar o padecer también alguna enfermedad cardiovascular. He escuchado yo, no sé si sea verdad. No, el riesgo es para antecedentes familiares de primer grado. Por ejemplo, que yo tenga una hermana o mi papá o un hijo, ¿cierto? Entonces, de primer grado, nosotros a veces hemos escuchado, no, pero es que mis abuelos se infartaron, entonces el riesgo no le aumenta a mi papá, sino a mí, ¿cierto? Pues creo que esa es la pregunta. Pero no, realmente el riesgo es en familiares de primer grado de consanguinidad. Entonces, si mi papá se murió de un infarto, yo tengo pues, mayor riesgo. Debo Claro, claro, de mejorar mis hábitos. el riesgo aumenta. En primer grado tiene factor de riesgo por la herencia, ¿cierto? Pero también lo que les decía al principio, si una persona tiene otros factores de riesgo,
Entonces, el riesgo de infarto, de isquemia va a aumentar. Y los otros son los que nosotros podemos modificar. Porque si al mismo tiempo fumas, al mismo tiempo tienes colesterol alto, dieta inadecuada, obesidad, eres diabético, claro, claro que sí que el riesgo aumenta. Listo, gracias. Hay una preguntita. Buenos días. Si se tiene un trastorno de ansiedad, ¿cómo podría aplicar la terapia conductual debido a que los pensamientos son casi involuntarios? Esas terapias sí tienen, como les decía, evidencia científica, y eso pues no lo aplicamos nosotros como médicos, lo aplican los psicólogos, y la terapia farmacológica va de la mano de esa terapia. Y sí es útil, ¿cierto? Lo que pasa es que actualmente el tratamiento de ansiedad, también por el mismo sistema de salud, va muy enfocado en la terapia farmacológica. Pero si nosotros deseamos que la terapia sea efectiva, tiene que ir de la mano lo farmacológico de una terapia conductual. No es que sea involuntario, o sea, ahí es donde uno viene a hacer el análisis de qué te desencadena esos síntomas ansiosos. Y siempre cuando nosotros nos remontamos a interrogar a los pacientes, nos damos cuenta que sí. Disfunción familiar, desempleo, problemas de organicidad, alguna enfermedad que tengan de base, ¿cierto? Entonces, la enfermedad psiquiátrica también es importante los antecedentes familiares, ¿cierto? A veces uno ve que el hermano trastorno bipolar, esquizofrenia, todo eso. Pero generalmente hay un factor estresante, generalmente, ¿cierto? Y ahí es donde es útil la terapia cognitivo-conductual. Listo. Otra pregunta. ¿La hipertensión siempre es hereditaria? No, no. La hipertensión, hay varios tipos de hipertensión, ¿cierto? Entonces, la tipo 1 o la esencial es hereditaria, pero hay una hipertensión que es la hipertensión secundaria, en la cual esta no se asocia tanto con la consanguinidad, sino que hay que mirar si hay algo en la glándula adrenal, en la suprarrenal, y qué busca uno, o sea, o cuando uno la sospecha en los pacientes jóvenes, ¿cierto? Esos pacientes jóvenes que son delgados, tienen buena alimentación, uno dice, ay, no tiene, apenas tiene 20 años, hay que descartarle, y siempre se hace como por protocolo descartar secundarismo, ¿cierto? No es normal unos niveles altos de cortisol, por ejemplo. Entonces, en ellos no es tipo 1, sino una hipertensión arterial secundaria. Y como complemento a la pregunta, cuando una persona inicia o empieza a sufrir de hipertensión, ¿ya no tiene cura? Bueno, Vea, realmente, o nosotros los médicos también somos muy temerosos. Sí hay casos, pero hay casos muy aislados, porque como son enfermedades multifactoriales. Entonces, tanto la diabetes como la hipertensión, cuando uno le inicia un tratamiento, difícilmente, pues se sabe que son enfermedades crónicas, no transmisibles, que así la llamamos nosotros. Entonces, difícilmente nosotros les retiramos los medicamentos. ¿Qué podemos hacer? Disminuir dosis. Entonces, si hay casos, personas que han tenido de pronto una diabetes que solamente se han controlado con hipoglicemiantes, y uno hace un ensayo, pero con un seguimiento estricto. Entonces, también depende de qué tan buena sea la relación médico-paciente, sino que acá, vuelvo y te digo, por el sistema de salud a veces eso es difícil. Hoy me tocó la cita con tal médico, después me lo cambiaron, pero en un paciente, y por lo menos yo lo hice, que uno sabe que cumple, que es juicioso, que cumple con todos esos cambios terapéuticos del estilo de vida, que ha bajado de peso, es que no se imaginan el impacto que tiene la disminución
peso en todos estos factores que dijimos. O sea, una persona simplemente, y lo vemos con las bariátricas, las personas que hacen una cirugía bariátrica cuando eran gorditas eran diabéticas y eran hipertensas. Y después de la bariátrica dejaron de ser diabéticos e hipertensos, quedan sin medicamento. Entonces, sí es posible, pero sí requiere una disciplina y que las personas sí, cuando ya quieren y se sanan, por decirlo así, continúen con esos mismos hábitos. El problema es que vuelven a los hábitos que tenían antes. Y entonces, no. Entonces toca, y uno, ay, pero entonces, ¿por qué le quitaron los medicamentos? Sí, porque uno creía que la persona ya había adquirido un hábito y que iba a continuar por esa línea. ¿Listo? Listo, Do, pues no, muy interesante el tema, muchísimas gracias, creo que ya no hay más preguntitas. Les compartí al chat el link para que diligencien la asistencia, listo, o sea, no es sino darle clic ahí y los lleva pues como al formulario para diligenciarla. Bueno, hay otra pregunta de Jorge Adriano. Jorge, si quieres nos la copias al chat para leerla, porfa. Claro, le habilitamos el micrófono a Jorge por si de pronto nos quiere contar su pregunta. Ah, bueno. Jorge, ¿tienes alguna pregunta o se te fue la manito levantada? Hola, muy buenos días para todos. Sí, Yo tengo una duda. En el caso, yo tuve un caso familiar. Mi madre, ella estaba, cuando estaba viva, ella a los 64 años le detectaron un tema de presión arterial. Pero durante toda su vida jamás tuvo un inconveniente, pues, de presión. Solamente hasta los 64 años. ¿Esto de qué depende o por qué sucede? Sí. Mira, hay un factor de riesgo que es para la presión arterial, que es simplemente la edad, ¿cierto? O sea, simplemente tener más de 45 en hombres o de 55 años es un factor de riesgo solito para tener presión alta. ¿Por qué? Por la rigidez de los vasos. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Es como la fuerza con la que pasa la sangre al interior de las arterias, ¿cierto? Si hay rigidez, entonces esa presión es más alta. Entonces, tener solamente o tener una edad avanzada es un factor de riesgo solito. En ese caso, ¿qué habría que mirar? Pues lo otro que hemos hablado acá, de pronto, tenía alto nivel de estrés. Hay personas que simplemente tuvieron un estrés alto por fallecimiento, por problemas económicos y solamente con ese agente estresor terminaron siendo hipertensos, ¿cierto? Entonces, habría que mirar si ella solamente tenía el factor de riesgo de la edad o tenía otros asociados. Colesterol. El colesterol, como no duele, ¿cierto? Como no es una creencia que produzca mareo, realmente el colesterol solo no produce mareo, produce más malestar los triglicéridos por la viscosidad de la sangre y todo eso, pero también cuando están muy altos. Entonces, el colesterol es un factor de riesgo silencioso y es altamente, es la principal causa también de infartos. Entonces, habría que mirar si ella tenía de pronto colesterol alto asociado. Por lo que te entiendo, no tenía nada más, ¿cierto? Porque seguro le hicieron todos los exámenes. Pero también la edad o mirar si tenía un agente, un nivel de estrés alto que también facilita la presión arterial alta. Muchas gracias. bueno, no, muchísimas gracias a todos, no, muchísimas gracias, un tema muy interesante. Muchas gracias a todos por sacar el ratico, que tengan un feliz día. Los que falten por diligenciar la encuesta, por favor, lo hacen. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, Do. Bueno, gracias por el espacio y por su atención. Feliz día.